las trágicas consecuencias del pecado personal. Vamos a la próxima transparencia, David. Me gustaría que leamos todos juntos en alta voz este versículo que viene del libro de los Proverbios. Esta es una verdad que se cumple siempre. Dice todos juntos: hay camino que al hombre le parece derecho. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin termina en la muerte. Quiero hacer una encuesta rápida. A ver, ayúdenme ustedes, por favor. No es una trampa ni los estoy tratando de hacer nada chistoso. ¿Cuántos de ustedes miran las noticias todos los días o una vez por semana, cuando sea, en canales hispanos? ¿Cuántos de ustedes las miran en canales de habla inglesa? Más o menos mitad y mitad, ¿eh? Gracias, se los agradezco. No, volvete, David, no te me adelantes. Gracias. En Canadá, yo no sé si existirá en otras partes de Estados Unidos, los jóvenes allá tienen una diversión: subirse a un automóvil, salir a una carretera de dos carriles, y hacer el chiste de pasarse al tráfico que viene de frente para forzar al conductor a salirse de la carretera. Ahora no me puedo acordar el nombre del juego y la diversión, pero un día, allá en Vancouver, vino la noticia que 5 jóvenes se cargaron un auto, hicieron el chiste, y el conductor de un semi-trailer decidió no bajarse al shoulder. Impacto de frente, murieron los 5 chicos instantáneamente. Hay camino que al hombre le parece chistoso, pero su fin es camino de muerte. ¿Escucharon las noticias esta semana? Un grupito de 4 adolescentes guiados por Miss Rodríguez. Siempre tiene que aparecer uno de los nuestros para insultarnos a todos y quemarnos. Decidieron hacer un chiste y entrar a una casa a robar y darles un susto a los que estaban adentro. 3 jovencitos. La mala noticia es que adentro había un hombre con una pistola y los mató a los 3. Y ahora Miss Rodríguez está en la cárcel lamentando porque ella también va a tener que estar en cárcel por unos cuantos años por la imbecilidad que hizo. ¿Escucharon lo que pasó en Texas con los creyentes de Primera Iglesia Bautista en New Braunfels, que volvían del retiro? Y 14 de ellos perdieron la vida. ¿Por qué? Porque un teenager con 20 años venía haciendo texting y se cruzó delante del bus, y 14 inocentes esta semana se quedaron sin abuelos, se quedaron sin... Y uno dice, ¿qué pasa en la raza humana? Mis amados, hay una doctrina cristiana que no tiene que ser demostrada ni comprobada porque todos la conocemos y la llevamos adentro. Es el tema del pecado humano. Hablar del pecado humano no es lindo. A nadie le gusta que le recuerden nuestros problemas. Desde que Eva y Adán pecaron, hemos estado tratando de evitar ese tema tan desagradable por las consecuencias feas que trae. Pero evitarlo no es la solución. Enterrar la cabeza debajo de la tierra como el avestruz no nos salva del problema. Aquí tenemos un caso de alguien que cometió un pecado y trajo una catástrofe a él, su familia, la nación. Y aunque demos gracias que vivimos del otro lado de la cruz, porque ya ven el precio que Acán tuvo que pagar. La semana pasada vimos, ¿a quién no le hubiera gustado estar el día que cayeron los muros de Jericó? ¿Se imaginan semejante milagro? ¿No le hubiera gustado a usted estar ahí y ver cómo Dios, esos muros gigantescos de repente, nadie los tocó, solamente la palabra del Señor, y deshizo todo?
Y qué triunfo aplastante, qué victoria. Y estoy seguro que todos volvieron diciendo, qué bárbaro, qué poder el de nuestro Dios. Pero nadie se imaginó que en secreto alguien, uno solito, había hecho algo indebido e iba a traer una derrota aplastante a toda la nación. Cuando ustedes y yo abrimos el relato, el cronista nos cuenta, nos hace el headline, el resumen de todo lo que va a venir, como siempre hace un buen periodista. Y entonces nos dice que a ojos de los humanos nadie vio nada. Esa noche en las carpas del pueblo, todos contentos y celebrando, y en la carpa de Acán estaban haciendo un pocito. Y Mrs. Acán le tiene que haber preguntado, ¿y qué trajiste de ahí? No, cállate, vos no digas nada, vieja. Vamos a enterrar y después cuando llegue el momento lo sacamos a la superficie. La mala noticia para Acán es que había alguien que todo lo ve y todo lo sabe y que no podemos escondernos de él. Y es por eso que este capítulo ilustra con verdades a color lo que es este tema tan trágico, el pecado humano. Y déjenme decirles entonces 3 o 4 cosas con respecto a este tema. Primero, ahora sí, David, vamos para adelante. ¿Qué es el pecado humano? ¿Qué es la naturaleza del pecado humano? Entendamos que esto es una fuerza que vive en tu corazón, en el mío. La heredamos de nuestros padres, viene en la genética. Los hombres tenemos el gran honor de ser los que lo transmitimos genéticamente. Por eso Jesús no tuvo padre humano, tenía que ser el Espíritu Santo. Algo bueno de las mujeres es que no transmiten esta maldición, somos nosotros. Linda, hay una mujer que dijo, gracias, por fin una cristiana. Pero básicamente el pecado es una fuerza que nos lleva a violar la ley de Dios, a desobedecer sus mandamientos, a no cumplir su voluntad. Por eso el escritor San Juan nos dice, todo aquel que comete pecado infringe la ley, porque el pecado es infracción de la ley. ¿Qué ley? La ley que Dios ha escrito en tu mente y en tu corazón. Tú nunca leíste la Biblia, no hace ninguna diferencia. Dios te la ha escrito toda la Biblia aquí en la conciencia. Tú y yo cometemos un pecado y las señales de la alarma se prenden todas. Y nos dicen, no te metas por ahí, no hagas esto. Este no es el camino correcto. Evítate el daño, cuidado, no. La ley está escrita en tu mente. Dios dice cómo nos debemos conducir. Hasta el salvaje más ignorante que vive en las selvas del Amazonas tiene un testimonio clarito de lo que es la ley de Dios y cómo debe comportarse. Por eso, en este caso, justamente, lo que ilustra esta historia es una violación de un mandamiento de Dios. Dios les había dicho, ustedes tienen un pacto conmigo. Y como les expliqué la semana pasada, les había dicho, esta ciudad debe ser arrasada. Solamente las cosas de material, metales, deben ser guardadas para el servicio de Dios. Todo el resto es juicio porque es una sociedad corrupta que debe ser barrida, arrasada de la faz de la tierra. Y el pueblo cumplió. -1. Y ahora se presenta una nueva situación. Vamos a la próxima, David. ¿Cuál es la escena en el capítulo 7? Bueno, permítanme ubicarlo geográficamente. Así, ustedes allí en la parte de abajo tienen el Mar Muerto, que cuando íbamos a la escuela nos enseñaba la maestra que está a cuántos metros debajo del nivel del mar, 430 más o menos, ¿ok? Y el pueblo ha cruzado el Jordán, que trae el agua del mar de Galilea, que está acá, y acá se acaba el río. Cruzaron el Jordán y conquistaron Jericó. Y ahora tienen que trepar las montañas hasta más o menos 1000 metros de altura sobre el mar. Y lógicamente, ustedes saben lo que es trepar montañas y mucho más armado como guerreros.
Tenían que hacer varios kilómetros, todo a través de caminos escarpados, con toda la vegetación del desierto, que ahí es todo muy árido, y tenían que llegar hasta Jai. Mandaron los espías y reconocieron y llegaron a la conclusión que no hacía falta movilizar a todo el ejército. Era una ciudad chiquita. Y acá viene lo que es mi próximo punto. Que hay dos tipos de pecados de los cuales nos habla la Biblia. Están los pecados de la carne y están los pecados del espíritu. ¿Dónde fundamento esta idea? 2 Corintios, capítulo 7. El apóstol, hablando a los creyentes de todos los siglos, nos dice: amados, puesto que tenemos promesas tan gloriosas de parte del Señor, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor del Señor. Ustedes y yo acarreamos dos tipos de pecados, cosas que son bastante palpables, que son los pecados de la carne, muy visibles, y otras veces los pecados del espíritu, que son invisibles. Y que raras veces son condenados, porque nadie va a ir a la cárcel por un pecado del espíritu. A usted no lo van a llevar a la prisión por ser un envidioso o por tener complejo de inferioridad. No va por ahí la cosa. Ustedes en esta historia encontramos los dos tipos de pecados. Primero, vamos a la próxima, David. Los pecados de la carne lo representa Acán en el versículo 11. Este hombre se le prohibió a la nación que tocaba nada de la ciudad de Jericó. Cuando conquistaran Jai, entonces sí, todo el botín iba a ser para ellos en forma personal. Se lo iba a distribuir entre el pueblo. Pero aquello era primicia para el Señor, no para el pueblo. Y entonces, vean lo que dice el Señor. Israel ha pecado. Aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé, eso es violar la ley, eso es pecado. Y también han tomado del anatema lo que no debían tocar porque estaba maldito por Dios. Y hasta han hurtado, han mentido y lo tienen escondido. Ahora, estos son los pecados de la carne, la avaricia, la codicia. Es algo que habita en el corazón humano. Y ustedes lo vamos a llevar hasta el último día de nuestra vida. Esto es lo que hace difícil esta tarea, queridos. Es un dragón que hoy le pisás la cabeza a esta cabeza que tiene el dragón, que es la mentira, y por acá te agarro con la otra, que es la codicia. Y si no es la codicia, es la avaricia, y si no es la lujuria. Y es una lucha incesante que la vamos a tener que hacer hasta el último día de nuestra vida. Por eso dice la Biblia, mire, si usted piensa estar firme, ojo que no vaya a caer, Esto fue lo que le pasó acá. Nadie vio lo que pasó en esa casa donde entró, posiblemente solo, y el hombre hizo una decisión. Me llevo esto, nadie se dio cuenta, lo llevó a su casa, problema solucionado. Ya vendrán tiempos cuando vamos a sacar las cosas para lucirnos. Pero también están los pecados del espíritu. Y como les decía, ok, todo bien, una cámara que se desmayó nomás. Gracias, no se asusten, estamos todos bien. El libro de los Proverbios, una vez más, antes del quebrantamiento es la soberbia. Y antes de la caída, ¿qué dice este versículo? Que la altivez de espíritu, la soberbia, te lleva irremediablemente al quebrantamiento y a la caída. ¿Es así? ¿Por qué digo esto? Porque esto está representado en el problema que hizo Josué, a quien no se le dice nada en contra, y el equipo de colaboradores. Dios le dio a Josué el plan de batalla para Jericó, le dio un plan de batalla para Jai. ¿No tendría entonces Josué que haber llamado al sacerdote y decir, traigan el éfod? Ese pectoral por el cual Dios hablaba y le comunicaba la voluntad al pueblo, hagan esto, hagan aquello. ¿No tendría que haber hecho eso? No, Josué
dijeron, próxima ciudad en el mapa, Jai. Bueno, vamos a espiarla. Muy bien, estoy de acuerdo. Pero pensaron que era, como venimos diciendo, una lucha puramente en el plano horizontal, en el plano físico. Y pensaron que solamente era un problema de fuerzas militares y estrategia. ¿Qué lección que va a tener que aprender Josué? Que en la vida del pueblo de Dios las cosas militares y las estrategias humanas tienen un lugar, pero lo que decide la batalla es el poder de Dios, porque no es por ejército ni es por fuerza, sino por mi espíritu, dice el Señor. Y en este caso yo noto que el liderazgo en equipo hicieron una mala decisión, no consultaron al Señor. Y entonces, lógicamente, lo que leímos, salieron con una fuerza chiquitita, llegaron hasta Jai y para sorpresa de todos, los de Jai le dieron una paliza terrible. Y ya ven, lo que mostraba en el mapa, en la bajada, cuando dieron la espalda, que esa noche en las tiendas de Israel hubo duelo. 36 familias se quedaron sin padres, se quedaron sin no sé. Y entonces, Señor, frente a los muros de Jericó se desmoronan con el toque de tu mano y ahora estos nos pasan por arriba. Es que, mis hermanos, una lección que ustedes y yo tenemos que aprender es que no hay pecado chico y pecado grande. El pecado es pecado a los ojos de Dios. Ustedes saben decir, ay, esta es una mentira y esta es una mentirita blanca. Todas las mentiras son mentiras y Cristo tuvo que morir en la cruz por todas las mentiras. Decimos, bueno, este no está tan mal. Bueno, queridos, fíjense que nos dijo el Señor cuando pasó la sentencia, Acán ha pecado. ¿Qué dijo? ¿Qué leímos en el versículo 11? Israel ha pecado. Entonces, infracción de la ley, pecados de la carne, pecados del espíritu. ¿Qué consecuencias trajo esto? Bueno, ahí tienen 4 consecuencias que anoté para ustedes. Esta historia nos advierte a ustedes, a mí, a todos, que el pecado no paga, que el pecado es un insulto contra Dios y que Dios a su debido momento nos va a empatar el partido. Que tú te sales corriendo en la carrera de la vida y le sacas 1000 años de ventaja al Señor, pero el Señor te va a alcanzar. Porque nadie se escapa de Él. Que tú con tu sabiduría y tu... Y Dios te está mirando y te dice, te estoy dando tiempo para que cambies, pero no confundas pan rallado con aserrín ni amor con debilidad. Un día un muchacho presentó la aplicación en un trabajo para que lo tomaran y ahí estaba la pregunta, ¿lo detuvieron alguna vez? El tipo puso no. Próxima pregunta, ¿por qué? Bueno, si nunca lo habían detenido no tenía que poner nada ahí. Si hubiera dicho sí, entonces le preguntaban ¿por qué? Pero este no se dio cuenta y puso porque todavía no me agarraron. ¿Captó la historia, no es cierto, hermano? Ustedes y yo somos ese empleado. ¿Por qué no pagaste las consecuencias de todo lo que has hecho? Porque todavía no te agarraron. Claro. Eso no quiere decir que nunca nos va a llegar la hora de pagar los platos rotos. No confundamos las cosas. Las consecuencias. Primero, la muerte de Acán. ¿Qué habrá pensado Acán cuando hizo ese delito? ¿Me ayudan ustedes? ¡Wow! ¿Qué entró en su corazón? Sabía muy bien que con Dios no se juega. Sabía muy bien que Dios... Y sin embargo ya me lo imagino. Oh, Acán, cuando salgas por el barrio con ese manto babilónico, las mujeres se te van a echar a los pies. Que te van a preguntar, ¿es de París? ¿Es marca Gucci? ¿Qué entró en la mente de Acán? La vaciedad de la vida, la fanfarronería, el orgullo carnal.
Estoy seguro que si le hubieran preguntado, ¿por qué robaste el oro? Para el futuro de mis niños, para que tengan una buena educación. Mis hermanos, nosotros tenemos que trabajar para el futuro de nuestros niños y hay que trabajar duro. Pero todo lo deshonesto no corre. Y cuando por amor a de los niños le robamos a Dios, nos va a ir horriblemente siempre en la vida. Porque Dios no prospera esos planes. ¿Hubiera imaginado Acán que el primero que iba a pagar era él mismo? Así es el pecado. Nos hace olvidar las consecuencias que trae. Nos enceguece. Hay un momento que la tentación es tan fuerte que nos quita la voluntad, no nos deja ver. Y lo único que nos puede satisfacer es ese pecado. Y después que lo hacemos, la conciencia se ilumina y nos dice, ¿qué hiciste? Y ya es demasiado tarde. El pecado. Primero, lo mata el que lo hace. Segundo, murieron los inocentes. Me refiero a aquellos 36 guerreros que fueron pensando, esto es un picnic, esto es un desfile, y volvieron. Y como les decía, esa noche 36 familias tuvieron un funeral, y familias se quedaron sin papá y sin... El pecado siempre afecta a otros. Un día un hermano me decía, pastor, mis pecados son cosa mía, a nadie le interesa. Si yo miro delante de la internet ciertas cosas, que a usted, que a la iglesia, ¿qué nos enseña esta historia? Que tu pecado escondido afecta a todos, afecta a la nación de Israel en aquel entonces, afecta al pueblo de Dios en este día. Que nadie peque en aislamiento, nadie peque en secreto. Que el pecado tiene una influencia corruptora sobre tu vida primero, maldiciéndote y trayendo el castigo de Dios, y sobre todos los que te rodean después. En el día de hoy vivimos en una generación de chicken. La psicología nos quiere decir no te sientas mal. Todos lo hacen. Aunque lo hubiera hecho todo Israel iba a ir a la muerte, porque Dios es un Dios santo. Pero es que tú tienes que entender, naciste en esa familia tan mala, en ese país bananero, eres justificado en hacer los errores que cometes, en pensar como piensan los demás. Dios no te dice eso. Dios te dice, yo te he dado mis mandamientos y me obedeces, para que tengas larga vida y yo te pueda bendecir y prosperar. Y mis hermanos, siempre está con que, no, pero yo sí en secreto. Un día me tocó una historia muy dolorosa. 6 de la mañana, suena el teléfono. A los gritos el hombre desesperado, pastor, lo tengo que ver. ¿Qué le pasa, Daniel? ¿Qué le pasa? La historia era una familia de las tantas nuestras que vienen para ganar el oro y el moro. Se pusieron un negocio, una pizzería, y mandaban a los chicos a la iglesia. Y yo los fui a visitar y los invité no, pastor, estamos muy ocupados. Hay que pagar las deudas, hay que pagar el alquiler, hay que pagar, y acá nadie me regala nada, porque Canadá. Sí, lógico, estaba muy ocupado. Y vean lo que es la tontera del pecado humano. Siempre digo que el que peca es un idiota. Y perdónenme que los ofenda, porque primero me la pego a mí. ¿Ok? Como la pizzería les tragaba todas las noches, un día dijeron, él y la señora, bueno, los viernes a la noche, una semana vos te vas a divertir y otra semana me voy yo a divertir. Qué simpático. Ese es el plan de acción del hombre que no tiene a Dios. ¿Se dan cuenta? Piensa como piensa. Y fueron a la casa, a un bar donde tocaba el vecino. Y ese día a las 6 de la mañana, cuando me llama desesperado, ¿qué había pasado? Que se despertó a las 5:30 y la cama estaba solo. Y salió a preguntar, ¿y dónde está mi señora a las 6 de la mañana? Los chicos están durmiendo porque van a la escuela más tarde y el desayuno no hay nada. Y salió y miró y en el basement vivía el vecino que tocaba la guitarra. Y ahí los vio.
Y ahora lloraba. Cuando le hablé de Cristo no tenía tiempo, pero ahora lloraba porque la encontró. Y cuando le hablé de la solución me dice, no, pastor, yo se lo hice a ella primero, pero yo lo hice allá lejos, a escondida, ella me lo hizo en la cara. Pero ¿se dan cuenta lo que digo? Que el pecado es la necedad y la imbecilidad más grande. No, el pecado es una chuza que le clavas al otro. Siempre, dolorosísima. Cuando te la entierran a ti te duele, pero vos se la devolvés con gusto. Pero no, yo lo hice a escondidas. Nadie puede decirme nada. No, señores. El pecado de Acán ilustra que no hay pecado escondido, ni pecado personal, ni pecado secreto. Tercero, la muerte de lo más precioso. Me acuerdo, años atrás, muchos años atrás, enseñando esta lección a los niños en la clase de escuela dominical, la primera pregunta que salió, pastor, ¿por qué fueron los hijos a la muerte? Si pecó el padre, ¿qué culpa tenían los hijos? Estamos en otros tiempos, estamos bajo la ley. Hace un rato les decía, demos gracias que vivimos del otro lado de la cruz, donde vino la gracia de Dios por medio de Jesucristo. Y en este caso, Dios tiene que enseñar una lección a este pueblo de la seriedad, de la santidad, de lo que es el pecado. Y en este caso manda que todo vaya a desaparecer. Ahora ustedes y yo vivimos de este lado de la cruz. Y muchas veces, como dije hace un rato, confundimos los conceptos. Creemos que porque Dios no nos ha pegado todavía, no nos va a pegar nunca y que no hay consecuencias. No es cierto, mi hermano. Si tú cometes cualquier pecado, sea de prisión o no de prisión, tus hijos no van a ir a la prisión contigo. Pero tú te das cuenta del mal que le hace el pecado a tus descendientes. El niño crece. ¿Te acuerdas cuando eras niño? ¿Tú alguna vez fuiste niño, hermano? ¿Te acuerdas cuando eras niño y mirabas a papá y lo admirabas? Y lo considerabas que era Superman. Y tenías una imagen de él. Un día se me escapa un globo y me dice Christopher, anda papá, volá y agárralo. Así somos los niños. Tenemos una imagen del Padre. Y se dan cuenta el daño que le hacemos a los hijos cuando esa fe implícita la violamos porque amamos el pecado y a las viejas y al alcohol y a toda la basura que el diablo te ofrece. No sé si contarlo. En estos momentos Christopher está en Puerto Rico. Fue a representar a UCLA en una competencia. Anoche nos mandó una de las noticias más felices que me pudo dar. De todos lo declararon el mejor abogado de la competición. UCLA está entre los 4 finalistas, no sé cómo les habrá ido, estamos esperando recibir. Pero un profesor le dijo a Christopher, Chris, abogacía es muy simple. Si son un buen estudiante y tus padres no se divorcian, sos abogado. Ahí está. Este es el drama que no queremos hablar, que no se habla en las noticias, ni en la ofra, ni en toda la basura de los programas de la televisión. Que el pecado mata a los hijos. Y el negocio más grande que tiene el diablo es el divorcio. Ahora somos todos que nos divorciamos. No me gusta tu sonrisa, hoy no te lavaste, no te pusiste desodorante y me divorcio. Chao, viejo. Sabemos el precio que le hacemos pagar a los hijos, señores padres. Ay, si le hubieran dicho acá, ¿por qué lo hiciste? Para el futuro de los niños. No se da cuenta, menso. ¿Quién es quién en la historia, hermano? Ah, mis amados, yo temo que los domingos predico al vacío. ¿Por qué? Porque comenzando por ti, por mí, ¿cómo nos cuesta cambiar? Estas lecciones uno las predica, y qué poco cambio que hay, qué lentos que somos. Mis hermanos, el pecado castiga lo más precioso que la vida te ha dado, que el cielo te ha dado, son tu descendencia.
De este mundo yo no me llevo nada. La bendición más grande que voy a dejar es Christopher. Y confío que su descendencia sea una descendencia poderosa en la tierra, sirviendo y honrando el nombre de Jesús. Y la alegría más grande que tengo es que cuando Él nos habla, nos dice cosas que yo jamás le pedí que me diga. Pero nos dice, por ahí tengo una carta que me escribió un día para el cumpleaños. Me dice, papá, vos sos un predicador muy elocuente en el púlpito y en el freeway. ¿Cómo nos conocen los chicos, Son precisos. Pero siguió diciendo, gracias por modelar para mi vida lo que es la conducta de un hombre de Dios. Si tu hijo te dice eso, la hiciste en grande, muchacho. La hicimos en grande. Eso fue lo que Acán olvidó, que ese pecado mezquino le robaba el futuro a lo más precioso. Y en el día de hoy no ha cambiado la cosa. Pregúntenle a Francis, que tiene que tratar con toda la mara nuestra, con la raza. ¿Y cuál es el problema más grande que tiene Blair? ¿Y cuál es el problema que... Los hogares, donde se forman chicos que son futuros delincuentes, donde no hay amor a Dios, donde no hay conocimiento de Dios, donde no hay responsabilidad, donde no hay nada. Y uno dice, así estamos. Ustedes y yo como pueblo de Dios podemos elegir algo mejor. No peques, hermano, porque al no pecar estás salvando a la futura generación. La maldición a toda la nación. ¿Hubiera imaginado Acán que su pecado iba a traer la derrota a toda la nación? Nunca. Es el pecado personal. Pero Dios ve las cosas de otra manera. A ustedes y a mí nos dice que somos su familia y nos toma como su familia en serio. Él nos dice que somos su nación, un pueblo adquirido por Dios, para proclamar su grandeza. Alguien me va a decir, pastor, pero si yo soy de la nación de Dios, yo no quiero responsabilidades, me bajo del tren. No te puedes bajar del tren. El día que aceptaste a Cristo en tu corazón, te subiste al tren y tienes que hacer su voluntad. Desde el día que perteneces a su iglesia, perteneces a un ejército. Y tu temperatura espiritual sube la del ejército, la baja. Tus actitudes, tu pecado, tu falta de Él, es la que hace que la familia entera funcione. Es por eso que siempre los aliento a todos a dar lo mejor al Señor. A no ser mezquino en nada de las cosas que hacemos, sino a ser gente de excelencia y poner lo mejor nuestro en todo lo que hacemos. Creo que en el pecado más grande que veo en el pueblo de Dios es la pasión por la mediocridad. La pasión por no hacer un esfuerzo extra. La pasión de conformarse con poquito. Mis hermanos, a excelencia te ha llamado el Señor. A darle a Él más y más, porque en la medida que le damos más y más grandes son las bendiciones que derrama. Ustedes y yo le abrimos la puerta a Él a través de nuestra fe para que cada vez nos bendiga más. Y esta historia de Acán me muestra que el Señor le dice a la nación, a partir de este momento, hasta que el anatema no se trate, no van a poder hacer frente a sus enemigos. Olvídense, ni lo intenten. ¿Alguna vez no pensaste por qué te va mal en la vida? En este mundo hay dos grupos de personas. Los que viven bajo la bendición de Dios y prosperan, y los que viven bajo la maldición de Dios y terminan en la nada siempre. Tú no puedes hacer frente a los enemigos que te enfrentan en el poder de tu inteligencia, tu educación, tu fuerza, tu dólar. Hay huestes espirituales de maldad que te controlan, te quieren destruir y te van a matar. Y tú solo no le puedes hacer fuerza, fuera de la fuerza del Espíritu Santo y de Cristo. Y mis hermanos, toda la nación fue afectada. Y en el día de hoy ese principio no ha cambiado. San Pablo nos advierte, nuestra lucha no es contra hombres, contra carne y sangre, sino contra fuerzas de maldad en las regiones celestes, que a ti, tú y yo no los vemos, pero ellos están todo el día, ¡pa, pa, pa, flechazo!
que lucha la nuestra. Por eso necesitamos estar del lado de Dios bajo su bendición. Y cualquier cosa oculta le roba el poder a Él para darte más. Por lo tanto, no pequemos. Lo cual me lleva al último punto y es, pastor, pero ese dragón es inmenso. ¿Cómo solucionamos el problema? Bueno, vamos a las soluciones rápido. Porque acá nos deja muerto, enterrado, quemado. ¿Se dan cuenta? En la ley no había misericordia. En la ley era si cumples, no cumples. Demos gracias que vivimos en otro tiempo. En primer lugar, tenemos que tomar que el pecado es una ofensa a la ley de Dios y a la santidad de Dios. Y por eso vino Cristo para tratar con el problema del pecado. Por eso nos dice Juan, y saben que Él apareció para quitar nuestros pecados y que no hay ningún pecado en Él. Esto es lo que distingue a Cristo de todas las otras religiones. Buda tenía pecado, Confucio, Mahoma, todos eran pecadores y por lo tanto no van a salvar a nadie. El único que te puede salvar del pecado es Jesús, bendito sea su nombre. Pero además dice que apareció una luz, eso es el término epifanía, para quitar nuestros pecados. ¿Cómo los quitó? Yendo al Calvario para pagar la deuda tuya y la mía de todos nuestros pecados al Padre, para que tú y yo fuéramos perdonados. Tremenda la obra de Cristo. Y el beneficio que trajo fue algo que raras veces se habla. El apóstol Pablo, Gálatas 3:13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado en un madero. El día que Adán pecó, nosotros quedamos todos bajo maldición. Por eso la raza humana vive como vive, alejado de Dios. Se ha subido al Titanic, le hemos pegado al iceberg y queremos que el Titanic no se vaya a fondo y le ponemos cargas de dinamita. Entonces se va a fondo más rápido. Pero acá lo que nos dice es esto: que el pecado trajo una maldición y que la ley bajo la cual estaba sujeta el pueblo de la antigüedad era: vives por aquí o pagas las consecuencias. Y lo que nos dice es que ustedes y yo, que somos pecadores consumados, todos con un doctorado en pecaminología, Cristo pagó toda esa deuda con su muerte preciosa. El día que le aceptamos, perdona todos nuestros pecados y quiebra todas las maldiciones que trajimos. Hay personas que traen maldiciones de los abuelos. Hay personas que traen maldiciones porque alguien le hizo una brujería. Hay personas que traen miles de maldiciones. Pero acá me declara que el que está en Cristo, hay alguien que lo hace libre, porque Él es el que nos hace libre. A mí siempre me gusta la historia del pastor Luis, que tuvimos el año pasado aquí, mientras estuve en Argentina. Ustedes recuerdan su testimonio, estoy seguro. Para los que no escucharon, Luis nació en Uruguay, un país donde tiene el índice más alto de suicidios del mundo. Hasta hace unos años atrás era así, porque es un país lleno de brujos, todo brujería. Y el evangelio ha crecido muy lentamente en Uruguay. Y un día Luis conoció al Señor, ¿y se acuerdan lo que pasó después? Los familiares, todos brujos, fueron a buscar a otra bruja y le dijeron: hacerle una brujería a ese para que venga de vuelta. ¿Y con qué se encontró la familia? Que el brujo les dijo: a ese no lo puedo tocar, está bañado por un río de sangre. Mis hermanos, no tenemos ni idea del alcance de lo que significa la preciosa salvación que Dios nos ofrece en Cristo Jesús. Es gloriosa, es hermosa, y Dios nos da el poder para vencer al pecado. Por eso lean 1 Juan y va a decir: el que conoce a Dios no peca, porque está la simiente de Dios en él.
Y aunque muchas veces metemos la pata y nos equivocamos, sin embargo en el corazón del verdadero creyente hay un nuevo deseo, y es no pecar, porque queremos agradar al Señor. Segundo, la historia de Acán nos ilustra este principio, y es que debemos confesar nuestro pecado para poder ser restaurados. Y que esa parte es nuestra parte. Dice el libro de los Proverbios, el que encubre sus pecados como Acán, no va a prosperar. No prosperará en nada, financieramente, materialmente, nada. No prospera. Mas el que confiesa y se aparta, alcanza la misericordia del Señor. Nosotros somos los que tenemos que confesar. ¿Sabía Dios el pecado de Acán? Absolutamente. Qué bueno hubiera sido que Acán, antes de que lo agarren, hubiera ido a pedir perdón. ¿Quién sabe qué hubiera pasado? Tal vez hubiera sido toda distinta la historia. En el día de hoy, hermanos, hermanas, si estás con algo oculto, confiesa al Señor. Confiésalo a Él. Pídele perdón, pídele que te limpie. Porque acá tengo una buena noticia, hijitos míos. Estas cosas les escribo para que no pequen. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Esto sí que es bueno. En este mundo hay abogados y abogados. Acá tenemos al mejor de todos. Acá lo tenemos a Perry Mason. Delante del trono del Padre, Satanás te acusa y tiene todo derecho a acusarte. A mí, a todos. Mirá lo que hizo. ¿Cómo puede ser tu hijo? Y viene el abogado y dice, Padre, ese es hijo mío redimido por la cruz. Y la acusación tiene que cesar cuando tú confiesas. Confesemos, mis hermanos, para mayor prosperidad. Próximo. Nuestra victoria es mirar a Jesús. Alguien me va a preguntar, pero pastor, ¿cómo hago para no pecar? Mi hermano, ¿te acuerdas cuando te enseñaron a andar en bicicleta? ¿Qué te decían? Levantó la cabeza, no mires para el suelo, mira para arriba. Porque si ustedes y yo ponemos la vista para abajo, nos decían, levanta la vista. Cuando aprendimos a manejar el automóvil, ¿a dónde hay que mirar? Allá lejos, adelante. El cerebro hace solo después la cosa. El autor de los Hebreos nos recuerda que la vida cristiana es como una carrera, que tenemos que colocar los ojos en Jesús, no en el pecado. No te mires a tu pecado personal, no mires a tus inclinaciones, no mires todas tus deficiencias, porque son muchas y las mías, y no te entretengas mirándole la deficiencia a los otros tampoco, porque eso es una mala telenovela que estás mirando. Mira a tu Señor. Habla las cosas que le glorifican a Él, dale gracias a Él, sigue su Biblia, lee su Biblia, usa tu mente con las cosas de Dios. Comienza el día dándole gracias y luego escucha la Biblia en el celular, y leída o léela mientras vas en el tren y no la leas cuando vas manejando, por favor. Pon tus ojos en Cristo. Y por último, concluyo con lo que es para mí la oración más hermosa, una de las más hermosas que encuentro en la Biblia. La oración de un gran pecador que había metido la pata, pero en forma, Pero Dios lo restauró y lo perdonó. Porque cuando lo confrontaron, pidió perdón y dijo, soy yo. Y el rey David, años más tarde, escribe este Salmo 139, que es una belleza, donde nos cuenta de todo lo que Dios es y Dios todo lo que Dios sabe de tu vida, que es todo, al igual que en el caso de Acán. Y entonces concluye haciendo esta oración. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. David reconocía que todo momento que vivimos está en la presencia de Dios. Y lo invita a que haga el examen como un médico. Acá. Y ve si hay en mí camino de perversidad. Amen to that. Esos están todos. Porque la vieja naturaleza está dentro. Y ante esa circunstancia, Señor, tómame de la mano
y guíame en el camino eterno. ¿Es posible vencer sobre el pecado? Si tenemos a Cristo, si miramos a Cristo, si creemos en Él, si estamos decididos a obedecerle. Por eso, ¿qué nos mueve a los creyentes? El temor a no pecar. Uy, cuidado, no vayas para allá, no hagas esto. No. Mi deseo es agradar al Señor. Mi deseo es que Él me mire con una sonrisa. Y por lo tanto sigo sus mandamientos porque son vida. Y por lo tanto le hago caso porque al hacerlo le abro las puertas para que me bendiga más. Es por eso que mientras vemos una historia que termina tan trágica como la historia de Acán, en el día de hoy les quiero decir a todos, nadie tiene que terminar como Acán. Porque en Cristo hay más poder que el que está dentro nuestro y el que está afuera. Pero ustedes y yo por la fe lo podemos aceptar, declarar, tener, vencer. Por eso, en este día a todos los Acanes y a todas las Misis Acanes, vamos juntos a la victoria, muchachos, chicas. Vamos juntos, yo te necesito a ti, tú me necesitas a mí. Oremos unos por los otros, protejámonos unos a los otros. Que muera eternamente la crítica, que muera la alabanza y que viva el amor. Y todos juntos podemos hacer un impacto en la sociedad. Israel lo hizo en la antigüedad. Este es nuestro gran privilegio hacerlo hoy aquí en Pasadena el día de hoy. ¿Vive Jesús? Amén. ¿Tiene poder sobre el pecado? Siempre lo ha tenido. Y nosotros con Él somos más que vencedores en Cristo que nos amó. Dios bendiga a su pueblo. Dios les bendiga a cada uno. Y que esta semana, a partir de hoy, te vayas de este lugar sin cargas, sin secretos, con una nueva resolución, agradar a Dios y vivir victoriosamente para que tu vida, tu descendencia, todos reciban la bendición del Señor. Eso es vida en abundancia, dijo Jesús. Vamos a ponernos de pie para orar.